Este programa es presentado por la Casa Bahía SI y auspiciado por la Beneverito Uruguay, bajo la producción de Mateo Maor, Orly Leffler y Ori Sherem. No te olvides de seguirnos en Instagram en @la Casa Bahía SI y suscribirte en YouTube o Spotify en la cuenta de Sin Peyes en la Lengua. Hoy vamos a hablar sin peyes en la lengua con Andrés Cardona. Andrés Cardona es colombiano, es oriundo de Medellín, es licenciado en Ciencias Sociales, es especialista en intervención psicosocial y magíster en bioética, fundador y director de una ONG que se llama Fundación Ancla, dedicada al trabajo en salud con enfoque diferencial, multicultural y comunitario para fortalecer procesos de prevención y atención a la población en general, pero por sobre todo a las poblaciones las más vulnerables. ¿Cómo estás, Sí. Andrés? Ore, muy bien, muy bien. Por acá visitando desde Colombia pues a Uruguay. Y bueno, llegamos anoche y pues siempre es un descubrir esta ciudad. Ya hemos venido varias veces y nos gusta mucho. Bueno, Nos me gusta alegro. mucho. Tengo una pregunta para hacerte, antes Claro, de todo lo que vamos a hablar, tengo una pregunta para hacerte. Escúchame, cuando te presentaba, vi que sos de Medellín. claro. ¿Y cuántos años tenés? Yo tengo 43 años. O sea que si sos de Medellín y tenés 43 años, claramente sos de la época del auge de Pablo Escobar. Sí, yo soy realmente de la época del narcotráfico. El narcotráfico tuvo mucho auge en la época de los 90, de los 80 y un poco hasta los 2000, pero básicamente de los 80 y de los 90. De hecho, soy de una de las comunas de Medellín más azotada por el tema de la violencia. A todos mis amiguitos los mataron, ¿A todos? básicamente, sí, a todos. Nosotros éramos niños del barrio, un poco para que entendamos, Colombia se divide en departamentos, los departamentos en ciudades y las ciudades en comunas. Y las comunas están divididas por, digamos, por estado económico. Entonces existe la comuna de estrato uno, estrato 2, estrato 3, 4 y 5 y 6, que sería como la clase dirigente de Colombia. Y nosotros en esa época vivíamos en estrato, por decirlo, uno, 2. No llegábamos ni siquiera al 3. Y en estos territorios, en las comunas de Medellín de estrato uno, 2 y 3, era el auge de los jóvenes, no tenían nada más que hacer sino entrar a la guerra. Y no a la guerra de los territorios alejados, sino a la guerra de la ciudad. Entonces muchos de mis amiguitos con los que nací, jugué, con los que estudiamos, cuando llegamos a la edad de 12 años, ya se estaban empezando a alistar en las guerras urbanas. Y que han tenido varios nombres, las BACRIM, el tema del paramilitarismo, pero en esa época, en concreto de los 80 y de los 90, era todo el auge del narcotráfico y era una opción. Realmente en ese contexto de pobreza, de las comunas, digamos, con menos posibilidades, la opción era entrar a los grupos armados que les llamaban las milicias o los milicianos, en donde eran también, por decirlo así, asesinos a sueldo. ¿Era eso o morir de hambre de alguna forma? Era eso, morir de hambre, era eso y estar en el anonimato, porque también eso tiene un montón de dinámicas sociales, que yo haya sido un joven de 15 años y estar alistado en las filas, por ejemplo, de Pablo Escobar, me daba la posibilidad de tener una moto y la moto me daba la posibilidad de acceder a la niña más bonita del barrio. Entonces era toda una dinámica, no era solamente el tema de estar en el grupo armado, porque a la gente le gusta matar, sino que tenía un tema de representación social. Te ganabas un lugar en tu territorio. Y eso se convertía entonces en un estilo de vida, no solamente tener la moto para poder tener la niña, sino ser padre, por ejemplo, a los 14, 15, 16 años, todo el tema de madres con embarazos no planeados y que muchos pues de estos niños finalmente quedaron huérfanos. Y todos tus amigos murieron, como decís vos, todos tus amiguitos murieron ahí en Medellín en mano del narcotráfico, de la policía, en los conflictos internos entre ellos, pero vos no. ¿Por qué vos no? Sí, bueno, es una cosa que siempre hablarla es muy conmovedora porque yo creo en el tema de las redes de personas, en los grupos de jóvenes, en los grupos en donde uno tenga otra posibilidad de mirar la vida. Y creo en la revolución del estudio, por ejemplo. Esa frase de que para las clases populares o para la gente pobre el estudio se convierte en un acto de revolución, en un acto de cambio, a mí me aplica totalmente.
Cuando empezaron a matar a mis amiguitos, a mis compañeros, digamos, del contexto, mi familia vio la necesidad de sacarnos, de hacer un esfuerzo, literalmente, de sacarnos de la comuna. Hay una comuna muy famosa en Medellín que se llama la Comuna 13. Yo nací en la Comuna 13 y estuve en la Comuna 13 como hasta los 13, 14 años. Entonces mi familia dijo, si nosotros seguimos acá nos van a matar a nuestros hijos. Entonces hicieron un esfuerzo por pagarnos un colegio privado, con otro estilo de educación. Mi familia tener la posibilidad de emigrar a otros territorios para hacer empresa, para poder salir adelante. Y así realmente fue como que nos salvaron de la guerra. O sea, yo puedo decir, he sido sobreviviente de muchas cosas, realmente pensándolo bien, de muchas cosas y de muchas instituciones. Pero esta primera salvada fue por el estudio, realmente porque estudiar y tener sueños, si te pone en otro, digamos, en otro contexto, ¿no? Te da otras posibilidades. ¿Y vos fuiste a una escuela privada? ¿Qué escuela? ¿De qué? Sí, yo fui a un colegio muy religioso de la Arquidiócesis de Medellín, que se llamó el Liceo Salazar y Herrera. En este colegio, pues era, digamos, de la Iglesia Católica, pero también hay que decirlo, muchos de mis compañeros, pues sus familias también están involucradas en el tema del narcotráfico, porque en los 80 y en los 90 era muy difícil que alguien que viviera, sobre todo por ejemplo en Medellín y en Cali, por algún motivo no se relacionara con el narcotráfico, ya sea por una muerte, ya sea por el comercio. A nosotros nos tocaron todas las bombas. O sea, nosotros podríamos estar en recreo y a 5 cuadras explotar una bomba. Y entonces cerrar el colegio porque no sabíamos si la próxima bomba era para nosotros. Y la época de las bombas en Medellín es una época muy dramática porque podía haber una bomba en cualquier lado, o sea, en un parque, en un banco, en un centro cultural, explotaba la bomba y las muertes eran inminentes. Era como salir a la calle y no saber si volvés. Básicamente una cosa así. Era siempre vivir al borde de la adrenalina, o sea, era siempre vivir al borde de la lucha entre la muerte y la vida. Y eso, en última instancia, es lo que ha configurado Medellín. Ahora Medellín no es lo mismo, pues obviamente. Es una ciudad, pues la segunda ciudad de Colombia más importante, con más desarrollo tecnológico. De hecho, somos digamos, como el distrito tecnológico de Colombia, pero pues sí vivió por una época de guerra muy fuerte. Y vos estudiaste ahí, terminaste tus estudios. ¿Y qué hiciste cuando terminaste tus estudios? Bueno, uno ¿Te fuiste siempre... de Medellín? ¿Te quedaste en Medellín? No, yo me quedé en Medellín, siempre queriéndome ir de Medellín precisamente buscando otras posibilidades, pero en ese ánimo de buscar otras posibilidades, entré a una comunidad católica, una comunidad de sacerdotes. Tipo un monasterio. Un monasterio, así es, una comunidad religiosa, pero ahí tenía 13 años. 13 años, conocí a la comunidad desde los 13 años, entonces estudiaba en el colegio, pero mantenía en la comunidad hasta los 17, 18, que ya me fui de interno. Obviamente que uno ya hace una relectura de lo que vivió y mucha de esa opción fue por buscar otras cosas, por buscar otras posibilidades que el contexto no nos daba. ¿Y cómo era la vida ahí en el monasterio? Sí, eso fue, esa es otra supervivencia, o ser otro sobreviviente de otros contextos o de otras organizaciones. Yo entré muy pequeño, a los 13 años, realmente como habían matado a mis amiguitos, los únicos amiguitos que tenía ya eran los del colegio y muchos de mis compañeros que estábamos estudiando juntos, pues le jalábamos a la música. O sea, hacíamos música en el colegio. Entonces era muy atractivo para una comunidad católica poderse llevar los músicos de un colegio católico, pues que hicieran música. Entonces nos fuimos para allá y bueno, estuve 10 años como religioso y fue también un tema, fue digamos, otra manera de sobrevivir. Porque, bueno, hubo abuso psicológico, a muchos de mis compañeros se enfrentaron al tema del abuso sexual y era duro porque queríamos salir de la guerra, queríamos salir de los contextos de la guerra y nos encontramos en una institución que al interior pues no te ofertaba sino otro tipo de guerra,
un tipo de guerra que pasaba por el cuerpo, un tipo de guerra que pasaba por la identidad, por la dignidad, un tipo de guerra que pasaba por el abuso y la presión psicológica. Incluso el caso se conoció a nivel internacional, a nivel de América Latina, y fue nombrado como esas nuevas esclavitudes, ¿cierto? Esas nuevas esclavitudes donde la persona no puede ser ella misma y en donde los golpes, el tema de la privación, pues yo me acuerdo que en la Iglesia Católica se celebra un tema que se llama la cuaresma, ¿cierto? Que es incluso por la misma época de las cuentas del Homer, y ahí se hace mucho sacrificio. Yo me acuerdo que hubo un tiempo en donde muchos nos teníamos que alimentar de leche y lechuga, dormir en tablas, después hacer ejercicios físicos a las 6 de la mañana y enfrentarnos a los golpes, golpes en la cara, golpes en el ¿Y estómago. por qué? ¿Eran curas? Sí, eran ¿Por qué un sacerdotes. sacerdote que le dedica su vida a Dios decide pegarte? ¿Tus amigos fueron abusados físicamente, sexualmente? Vos supongo que también sufriste algún tipo de abuso. Sí, ¿Por qué? ¿Por qué pensás que a alguien que le dedica su vida a Dios se le ocurre hacer eso? yo no tengo hoy la respuesta. Lo que sí te puedo decir, bueno, pues uno puede intentar varias respuestas y hay realmente el cuestionamiento con el que uno sale, ¿dónde está Dios acá? O sea, ¿dónde está Dios? Porque veíamos que, claro, nos levantamos en la mañana, se hacían las oraciones, se hacían los ayunos correspondientes, se hacía como todo el tema del servicio religioso, pero en términos de relación humana, Dios no estaba por ningún lado. Pero yo puedo ser aún, creo que mi experiencia es aún más dramática. Que Dios no esté en algún lado, alguien te puede decir, no, yo no creo en Dios. Lo más dramático es que el hombre no está en ningún lado. O sea, el tema del respeto por el otro, el tema de la dignidad, no estaba en ningún lado. Que a mí me parece más doloroso, ¿Y no ¿cierto? te podías ir? Uno siempre se podía ir, ¿cierto? Y muchas de las explicaciones que ellos dieron cuando el Vaticano les pidió que dieran razones de lo que habían hecho, pues siempre dijeron que las puertas estaban abiertas. Pero el trabajo psicológico es tan grande que uno termina no yéndose por miedo a la condenación eterna, ¿cierto? Sabemos que en temas de corriente cristiana existe la salvación y existe la condenación. Entonces siempre te formaban para que si te ibas, siempre te fueras con la conciencia de que ya nunca más ibas a poder ser feliz, que habías defraudado a Dios en su plan y que lo que te esperaba en última instancia es el infierno. Entonces el concepto del infierno termina siendo un concepto de regulación del otro, la regulación de los cuerpos, la regulación de las conciencias. Entonces uno terminaba sufriendo, porque era realmente un sufrimiento en todo psicológico, corporal, por miedo a condenarse, ¿cierto? Que es la manera como te trabaja en la mente. ¿Y cómo saliste de ahí? Bueno, esa es una muy buena pregunta. Yo ya llevaba 10 años en el proceso y 5 años ya interno totalmente. Me dan la posibilidad, me dicen bueno, mi familia no tenía muchas posibilidades, no podía dar la cuota mensual de mi sostenimiento. Entonces me dicen que lo mejor es que yo me vaya para mi casa y mire, y que ellos van a identificar bien si tengo vocación o no. O sea que Que básicamente tu familia pagaba para que te pase todo lo que te pasaba. sí, sí, pues cuando podían pagar, porque realmente el no pagar conllevaba otros sufrimientos, pues conllevaba otros golpes. Por ejemplo, mi familia me dejó de dar la plata 3 meses y la única posibilidad de seguir en la comunidad era lavando los baños con la mano, los sanitarios. Entonces, claro, uno estaba ahí, tenía que pagar, pero si no pagaba, pues eso se te cobraba de alguna manera y estaba en desfavorabilidad o en una situación desfavorable con relación a los otros. O sea, el que pagaba o su familia que podía donar, la familia del compañero que podía donar, podía dormir en una pieza solo, se podía bañar con agua caliente, este, no, digamos, no pasaba por lo mismo. Había una opción clara por hacerte recordar que eras de una categoría distinta. Y en algún momento, ¿qué pasó con ese lugar? O sea, ¿qué pasó con ellos, con los sacerdotes?
O sea, porque si me está diciendo que en algún momento tomó como un grado de conocimiento. Sí, cuando la persona está en la vida religiosa pasa como por etapas. Entonces yo ya tenía mucho tiempo en la primera etapa y pasaba a la segunda, que era una consagración especial. Y no me permitieron hacer esa consagración precisamente porque no tenía los recursos y me mandan para mi casa. Yo me voy para mi casa y le digo a mi mamá, bueno, ya no quiero más, no quiero más, pues ya es mucho sufrimiento, yo no creo que esto esté bien y me les pierdo. Me pierdo pues como del panorama. Duró 15 días perdido y ellos van por mí, me sacan de la casa para otra vez internarme. Entonces me encierran en una habitación una semana con unos ejercicios espirituales, como lo llaman los cristianos, los católicos, para hacer los ejercicios espirituales de San Ignacio, que es meditar en el infierno, que es meditar en el pecado, que es meditar en la falta del hombre y cómo después de eso se puede salir. Este, entonces me encierran. Te secuestraron. Eso es un tipo de secuestro, sí, efectivamente. Y parte de lo que el Vaticano, digamos, exige a este grupo es que se haga una escuela o se haga un grupo de ética para mirar cuáles son los derechos y los derechos violados. Y muchos de los que salieron ahí es el tema del secuestro. Yo termino los ejercicios, me dicen que sí tengo vocación, que definitivamente yo debo ser cura, pero pues que tengo que esperar a ver cómo se me resuelve el tema económico. Entonces yo ya me voy para mi casa porque siempre se hace en lugares muy alejados y yo ya tomo la decisión de realmente perderme, pues de realmente eh, borrarme el panorama. Entonces empiezo a pensar irme del país, irme de la situación, pero pues ya pues hablo con mi familia y ellos pues como toman la decisión de no pasarme al teléfono, de no abrir la puerta, de no tener contacto con ellos. Y uno se queda solo porque finalmente, mira, en el barrio me matan los amigos, en la comunidad esta religiosa eran los únicos amigos que tenía, pero cuando sales como un traidor, entonces ya no hay ninguna red de apoyo porque todo lo que tienes está dentro. Entonces cuando uno sale, realmente sale a la deriva, sin nada. ¿Y ese lugar sigue funcionando? Ese lugar sigue funcionando, han sacado libros, yo por ahí salgo en un par de historias, han sacado videos, han sacado varios libros, han sacado y han sacado en muchos especiales en las noticias. La comunidad es peruana. Nadie fue preso, nadie fue. Fue alguien preso, sí, alguien que abusó sobre todo de niños de 7 años. Abusaron de niños de 7 años, de los abusos que logró, la justicia logró ver en carne, pues con ojos propios, porque hay un montón de abusos que hoy siguen callados y que se sabe que cometieron, se tienen, digamos, como los procesos legales en las fiscalías de los países, pero hoy sigue funcionando. Y tienen colegios de niños, colegios de niñas, tienen universidades, pero a hoy es un grupo que sigue funcionando. Qué tremendo. Yo tengo una pregunta. ¿Cómo esto de que sea comunicado, o sea, que todos sepamos o que hayan varias historias y videos y libros respecto a esta institución, sigue abierta? O sea, ¿por qué sigue abierta? ¿Por qué la gente sigue llevando a sus hijos o siguen recurriendo a esa institución? Sí, es una pregunta muy compleja porque incluso mucha gente la que sigue adentro sigue pensando que los que nos tuvimos que ir, los que nos fuimos, somos los culpables. Y ellos siguen estando, digamos, como en ese halo o en esa aura de santidad y realmente no creen, porque precisamente no les pasó, creen que todo es un complot, pero pues ya, digamos, la Fiscalía de los países tiene los procesos, el mismo Vaticano les puso un proceso de vigilancia con otros sacerdotes que no son de la comunidad en un sentido para que den una objetividad, pero pasan cosas muy locas y es, nombran a un sacerdote para que los vigile, pero el sacerdote hace parte de una comunidad acusada de pedofilia. Entonces, digamos, la justicia termina estando cuidada de los mismos con las mismas. Qué tremendo. Y saliste de ahí porque, a ver, yo quiero que hablemos de la fundación que vos abriste y de tu vida, pero
quiero saber cómo llegaste a eso. O sea, ¿qué hiciste después de esto? Claro, ahí pasa una cosa muy curiosa y es que yo entro a los 13 años, puedo hablar sin peces en la lengua. Sí, claro, obvio, para eso estamos. Sí, yo entro y a los 13 años pues no he tenido ninguna experiencia sexual, absolutamente ninguna, y salgo a los 24 años sin ninguna experiencia sexual. O sea, yo a los 24 años no conocía el cuerpo de otra persona, ¿sí? Y dentro de la comunidad, siempre se habló del tema de la castidad, del tema de la pureza del cuerpo, para los que estábamos en formación. Una cosa era lo que decían, otra cosa era lo que ellos vivían. Pero siempre hubo una cosa muy curiosa y es que yo no tuve pues ninguna experiencia, pero siempre se me preguntaba por mi orientación sexual. Y yo nunca me había preguntado por mi orientación sexual, jamás. Pues como siempre había estado dispuesto al tema de vivir la castidad y el celibato, pues creía que era lo que tenía que hacer. Nunca se me pasó por la cabeza ni la pregunta, ¿a mí qué me gusta? Pero siempre el superior de la comunidad me decía que él sabía que yo era homosexual y yo no sabía que era ser homosexual, pues era un niño de 13 años, de un colegio católico, de un contexto de guerra, pero un contexto, digamos, como muy alejado al tema de las experiencias sexuales. Entonces siempre se me preguntó qué orientación sexual tenía yo, y a mí eso me parecía supremamente raro. Y me preguntaban si yo soñaba con hombres o con mujeres, si yo miraba con ojos de sexo a los otros compañeros o a los mayores, y para mí era muy complejo responder eso porque yo nunca me lo había pensado. Hay un tema en una de las historias de un libro, y es que me dicen, para yo hacer el otro voto de castidad, seguir adelantando, tengo que contar la verdad de mi vida sexual, que ellos saben que yo había tenido vida sexual. Entonces lo que hago yo en la presión es inventarme una vida sexual a como yo me las imaginaba. ¿Y qué dijiste? No, que yo había tocado hombres, que había tocado mujeres, pero tocado. Bueno, o sea, si inventaste una historia, la inventaste bien. O sea, Sí, sí. Sí, así es. Precisamente porque me decían que si yo lo decía, me iban a dejar en paz y me iban a dejar adelantar. Yo dije, bueno, sencillo, pues yo me la invento. Cuando me la inventé, me dijeron, usted es un degenerado, tiene que irse para un retiro espiritual. Así literalmente yo ya no sabía, o sea, era el tema o sea, la presión era muy fuerte, muy fuerte. Entonces, cuando yo salgo, eso es una pregunta que marca mi sobrevivencia de esa etapa de mi vida, y es realmente a mí que me gusta. O sea, yo qué soy, yo quién soy. ¿Qué hiciste? No, yo lo que hice fue ya, digamos, como por la decepción de haber estado 10 años viviendo en castidad y que eso no había servido absolutamente para nada. Yo lo que hago es que me lanzo a la vida a tener experiencias con absolutamente todo lo que se moviera. Con hombres, con mujeres, básicamente eso, ¿cierto? Siempre como con un sentido de ética bueno, no, con menores de edad no, pues porque ya habíamos tenido la experiencia de un sacerdote que lo metían a la cárcel por lo que les decía, tener relaciones sexuales con menores de edad. Entonces eso ni se me cruzaba por la cabeza, pero empiezo a experimentar los cuerpos del otro, pues algo que yo nunca había hecho antes. Entonces mi primera experiencia fue haber llamado a una mujer en ejercicio de prostitución, o sea, contratar a una mujer en ejercicio de prostitución, una trabajadora sexual. Y para mí era pues muy raro, porque lo que hizo fue que me contó su historia y nos pusimos a conversar, y yo pues muy conectado con que era una mujer, cabeza de familia, madre soltera. Entonces era una cosa muy rara, pero yo me exigía tener que experimentar los cuerpos de los otros, o los cuerpos de los otros, porque necesitaba saber yo quién soy. Y en esa forma de experimentar con el cuerpo de la otredad, llegó el momento en que te contagiaste. No se dice contagio. No, sí se contagio, sí, claro. Pero a ¿Cómo eso hay se que hacerle dice? una entrada diferente. Sí. Sí, yo salgo a los 24 años pues de la vida religiosa, y a los 28 años ya vivo con SIDA, que es distinto al VIH. ¿Qué diferencia hay? Sí, el VIH es el virus, y una persona que vive con VIH es una persona que tiene el virus. Pero el SIDA
no es la etapa final de la infección como lo quieren, pues como a veces nos da la información. El SIDA es la progresión de la infección, o sea, es el grado más avanzado de la infección. Es donde empiezan a aparecer síntomas y signos. Yo no soy una persona de mucha estatura, pues toda la vida fui como de los bajitos de los grupos, y siempre fui delgado. Pero cuando caí en estadio SIDA llegué a pesar 39 kilos. 39 kilos es lo que puede pesar un niño de 9 años. Y en Uruguay, que son más grandes, pues puede ser un niño sí, de 9, de 10 años. Perdí la visión por el ojo izquierdo. Llegué a tener, una persona sin VIH tiene alrededor de 1000 células que le defienden el cuerpo. Cuando el virus entra, el cuerpo empieza a perder esas células que se llaman los CD4, pues las células diana. Nosotros tenemos varias células diana, CD4, CD3, CD8, pero el virus mata al CD4 y el CD4 es el encargado de defender al cuerpo de todas las infecciones. Y una persona ya con VIH puede llegar a tener los 1000, pero va bajando, cada año baja. Y una persona en estadio SIDA tiene 200 CD4. Yo llegué a tener 6 CD4. O sea, ya ahí ya no, realmente no había posibilidad de una recuperación absoluta. Estabas muriendo. Sí, realmente me estaba muriendo, sí. 39 kilos, pérdida de visión, con los CD4 en el piso. Ahí hay una cosa muy contradictoria y es, a hoy, el único tratamiento efectivo para las personas que viven con VIH son los tratamientos antirretrovirales. Pero en esa situación que yo estaba, a veces el cuerpo, cuando uno empieza tratamiento, el cuerpo empieza a pelear contra sí mismo. Entonces es una lotería saber cuál va a ser el resultado. O sea, vos empezaste a tratarte con la medicación, con los retrovirales, sin saber si te ibas a salvar de eso. Sí, sin saber si el medicamento iba a ser efectivo, pero era la única opción que tenía, porque ya llevaba mucho tiempo padeciendo, digamos, como lo que aparece, como las enfermedades definitorias de SIDA. Bueno, estás acá, con lo cual te salvaste. Sí. ¿Y qué pasó? ¿Te salvaste? ¿Y en qué momento pasás de ser una persona portadora de HIV, enferma de SIDA, casi muriendo, a tener una ONG que se dedica al tema de salud? O sea, ¿en qué momento pasa de un lado al otro? Sí, pero ahí hay varias cosas interesantes. No se dice contagio. Se dice me infecté o me lo transmitieron, porque el contagio tiene que ver con el tema del contacto. Y la palabra contacto es muy problemática, porque a veces la gente cree que simplemente por tocar a una persona que vive con VIH se va a infectar de VIH. Entonces, la comunidad mundial lo que dice, no digamos contagio, porque hay otras enfermedades que sí se transmiten por contagio, por ejemplo el COVID, ¿sí? Por ejemplo la tuberculosis. El VIH se da por transmisión. Y no se dice portador, porque portador es como cuando, yo no sé qué concepto se utiliza acá, una lonchera donde uno lleva el sanduchito, eso es un porta, y es como si alguien estuviera portando algo. Se dice personas que viven con VIH. Sí. Bueno, ¿por qué sale ancla? Uno, digamos, como es un regalo a la vida por el tema de la sobrevivencia, porque todo estaba destinado a que no pudiera seguir viviendo. Entonces es un regalo porque he venido entendiendo que hablar de VIH salva vidas. Hablar de VIH, trabajar frente al estigma y la discriminación, salvan vidas. Yo me diagnostiqué de una manera muy tardía, precisamente porque me daba miedo hablar sobre la posibilidad de yo vivir con VIH. A las personas les da miedo contar su diagnóstico por el tema del que dirán, por el tema del señalamiento, por el tema de la exclusión. A hoy en América Latina, una persona con VIH no es fácil que consiga trabajo. Uno cuando te dan una hoja que te dice que sos positivo, aparecen 3 miedos. Aparece el miedo de la vida y de la muerte. Aparece cuánto más voy a vivir y cuándo voy a morir. Aparece el miedo por el amor. Las personas con VIH pasan por un tiempo, la mayoría decir nadie más me va a querer, me voy a tener que quedar solo. Y aparece el tema de la pregunta por la fe, el tema de la pregunta por Dios. ¿Por qué me pasó esto a mí? ¿Qué estoy pagando?
porque pues nosotros somos un país de América Latina y para nadie es un secreto que estamos transversalizados por una cultura, a veces hay que decirlo, cristiana, donde está la recompensa del cielo y el castigo del infierno y la enfermedad como un castigo de lo divino, ¿cierto? Entonces siempre aparecen esas tres preguntas. Y yo no soy ajeno, digamos, a ser hijo de una cultura y yo me las hice. ¿Cuánto más voy a vivir? ¿Cuánto nadie más me va a querer? Y el tema de Dios, porque Dios permite esto. Viviste muchos años más y vas a vivir más años, por lo que... Sí, claro. ¿sí? Sí. El amor, ¿estamos bien con el amor? No, sí, excelente. Nosotros, bueno, somos una pareja cero discordante para la gente que no sepa. Y es que hay una discordancia, cero con S, de serología. Y yo soy positivo y mi pareja es negativa. Y la única manera de protección es la toma del medicamento. Una persona hoy que vive con VIH y se toma su medicamento puede donar órganos, puede tener hijos de manera natural o de manera convencional y puede tener relaciones sexuales como una persona que no viva con VIH. Ok, entonces, de alguna forma lo que estoy pensando es que hoy en día, se me ocurre, tiro una enfermedad cualquiera, ¿no? Hoy ser diabético es más peligroso que vivir con HIV. Esas comparaciones son muy tediosas, Ori, porque Bueno, cada pero uno a mí me gusta. porque cada uno tiene sus luchas. Sí. Cada uno tiene sus luchas. La persona que vive con VIH tendrá su lucha del VIH, la persona que tiene diabetes tendrá su tema con diabetes. Ninguna enfermedad resulta siendo mejor que otra. Ahora, sí hay que decirlo. La expectativa de vida de una persona que vive con VIH es la misma de una persona que no vive con VIH. Hoy en día. Hoy en día, sí. Sí, yo he conocido personas que los diagnosticaron en los 80 y ya son pocas las que viven. Pero realmente tendrían que tener 40 años con el diagnóstico, que es lo que lleva a la infección, 40, 41. Y conozco sí personas que hace 37 años llevan diagnosticadas, los primeros diagnósticos en Colombia, por ejemplo, y viven bien, o sea, tienen calidad de vida. A hoy siguen vivos. Siempre que tomes la medicación, el momento que dejas de tomar la medicación, esa medicación, o sea, ya no te ayuda. Sí, a hoy lo único efectivo para el VIH en términos biológicos es la toma del antirretroviral, la toma del medicamento. Hay otras cosas. Yo puedo tener el medicamento, pero no puedo estar bien en salud mental o no tener trabajo. Entonces hay muchos usuarios y hay mucha gente en la fundación que llega diciendo, ¿yo para qué quiero el medicamento y no tengo con qué comer? Porque y ahí hay un tema muy, muy interesante, Ori, y es, hay filósofos y pensadores que equiparan el tema, y con todo el respeto lo digo, el tema del VIH a los campos de concentración, ¿sí? A la Shoah. ¿Y por qué hacen esa comparación? Dice que son los dos momentos de la historia donde se ha puesto en juego el tema de la humanidad del otro. El tema de ver que el otro sí se pone solidario con el otro, ¿cierto? Que han sido dos temas y que no lo hablan personas que son judías, o sea, lo hablan personas que se han pensado el tema de lo humano. O sea, cómo la Shoah lo que pone en juego es la pregunta por el otro y cómo el VIH de otra manera y de otra orilla también pone la pregunta por la importancia del otro más allá de un diagnóstico. Porque mucho de lo que sabemos del VIH son desconocimientos, o sea, realmente no conocemos. Entonces creemos que una persona que viva con VIH ya no puede amar. Creemos que una persona que viva con VIH ya no pueda tener una carrera profesional, ya no pueda tener sueños. Y eso hace parte del tema del estigma, pero sobre todo el tema del autoestigma. La gente ha venido entendiendo el tema del diagnóstico, pero a veces las personas que viven con VIH no lo terminan de creerse, no lo terminan de entenderse como en lo holístico de la realidad, que es una infección crónica, o sea, es la inflamación del sistema inmune. Sí, también hay algo que es una cagada y es que el VIH está asociado, mal asociado, ¿no? De alguna forma a una vida, no sé, sí, claro, a una vida promiscua, está asociado a una vida que no una buena vida. Y sin embargo, uno se puede contagiar de VIH de cualquier forma. Ahí hay unos temas interesantes y es, para infectarse uno es difícil. O sea, si vamos a hacer el análisis de cuántas relaciones he tenido sexuales
y cuántas personas que tienen una vida sexual se infectan, realmente tenemos más vida sexual de personas infectadas. Pero también hay una realidad y es, yo necesito una relación sexual sin protección o una relación sexual, digamos, sin conciencia para estar infectado. Yo no necesito varias relaciones sexuales, o sea, no es un acumulativo. Por ejemplo, nosotros en nuestro lenguaje quitamos la palabra de promiscuidad, porque yo puedo tener muchas relaciones sexuales, pero en todas cuidarme. O puedo tener una sola y en esa no, y ahí es donde me infecté. La mayoría de las infecciones se dan en parejas estables, no en parejas itinerantes. Por eso a hoy las mujeres, digamos la población heterosexual y la población no heterosexual, realmente están llegando al 50 y 50. Por eso mismo, porque dicen, las personas que se infectan son los homosexuales. No, ahora hay en América Latina un fenómeno que desde el principio en África y es la feminización de la infección. Ahora las mujeres equiparan en número de infección a los hombres, por ejemplo, homosexuales o a las mujeres trans. Pero vos también te puedes contagiar por, no sé, porque te cortaste con algo, no sé, recuerdo haber leído que uno se puede contagiar por ir a hacerse infectar. Las uñas. Ya aprendimos que es infectar. Sí, perdón, tenés razón. Sí, ya está, ya la cagué. Arranquemos de nuevo con esta entrevista. Una persona se puede infectar, no sé, haciéndose las uñas. ¿No? Ya. O sea, decime si me equivoco. Sí. El 90% de las infecciones son por transmisión sexual. Sí. Ya después vienen el tema de la infección vertical o de madre a hijo, que no es fácil. ¿Sí? Yo puedo ser una mujer que viva con VIH y no tomarme el medicamento y tengo solamente el 30% de posibilidad que mi niño o mi niña salga infectado. ¿Sí? Las 3 maneras de infectarse es sexual, vertical y por objetos cortopunzantes. Pero digamos, eso tiene unas características. La mayoría de las personas que se infectan con objetos cortopunzantes son los que utilizan drogas inyectables, heroína, ¿sí? Porque la aguja entra directamente al torrente sanguíneo. No es tan fácil yo tener un corta uñas y pasárselo al otro e infectarse. ¿Por qué? Porque este es un virus, realmente de los virus sencillísimos. Al contacto con la luz pierde sus propiedades. No es, por ejemplo, como el virus del COVID, que queda en varios minutos, en varias horas en el aire. O el virus de la hepatitis C, por ejemplo, que puede durar hasta semanas, o la hepatitis B en una chapa de una puerta. ¿Cierto? El virus del VIH, al contacto con el sol, con la luz del ambiente y con el ambiente, pierde absolutamente todas sus propiedades. Pero sí hay estas 3 maneras de infectarse, pero la más efectiva de la infección son las relaciones sexuales. Ahora, no son necesariamente relaciones sexuales con varias personas, lo que decíamos, puede ser una. Entonces, pregunta. Las 3 preguntas que uno se hace cuando se entera que se infectó de VIH es por la muerte, por la vida y la muerte. Sí. Te lo preguntaste. Sí, claro. Sí, yo sabía que me podía morir. Y de hecho, empecé tratamiento y estuve hospitalizado 15 días porque me dio el síndrome de restitución inmunológica, y es que el cuerpo se despierta porque está dormido, el virus empieza a bajar y el cuerpo empieza a generar las defensas que ha perdido, y lo que hace es que el cuerpo empieza a pelear con sí mismo. Sí. Y el tema del amor, ya nadie más me va a querer, o quién me va a querer hablar, quién me va a querer dar un abrazo, y te pasó. Sí, claro, obviamente. Y uno en el camino se encuentra con muchas personas. Se encuentra con el que está saliendo y uno le dice que tiene VIH y se desaparece. A mí me tocó alguien que le dije que tenía VIH y tuve que llamar al seguro porque él argumentaba que le estaba dando un infarto. Entonces fue una situación muy, muy bochornosa y muy complicada. También me pasaba que había personas con las que yo no quería salir y les decía que vivía con VIH y pasaba el efecto contrario. Decían, yo quiero estar contigo para llevarte donde el médico, para cuidarte. Decía, no. Y pasa el otro que se tiene que informar. Uno con eso tiene que ser muy tranquilo, Ori, porque uno no puede culpabilizar al otro que no tenga la información, ¿cierto? Y uno tiene que tener la fortaleza, digamos, como el acompañamiento psicosocial
para afrontar eso, porque es duro, ¿cierto? Porque todos queremos amar, o sea, nadie no quiere sentirse amado, nadie no quiere no querer. Es un tema antropológicamente fundamental y el VIH eso lo pone en cuestión. No debería, pero lo pone. Entonces el tema de la pregunta por el amor es incluso más o igual al tema de la pregunta de la muerte. El amor es tan fuerte como la muerte. Entonces es esa vaina de uno querer amar y ver cómo lo voy a hacer. Bueno, ¿Cómo lo voy a hacer? una de las acepciones de la palabra amor es sin muerte, a mort, ¿no? A es negación. O sea, porque estar enamorado es una forma de intentar vencer a la muerte o de todo lo que uno ve como malo, ¿no? Cuando uno está enamorado siente que nada lo puede matar. Efectivamente, así es. Bueno, mi pareja actual, que llevamos 6 años, pues la actual y la definitiva. Sí, Bueno, pensaría, está bien, es pensaría importante uno. eso. Fue un proceso de formación también. O sea, uno no puede decir el otro no entiende, entonces descartarlo. No, uno tiene que comprender que el otro a veces no tiene posibilidad tampoco de la información. Entonces fue también un proceso de aprender, un proceso de informarse, un proceso de acompañarme en este camino, por decirlo de alguna manera. Incluso ya hemos tenido la posibilidad de las conferencias que hace la fundación, el ir a hablar como pareja de persona que vive con VIH. Y ha sido pues supremamente conmovedor. Qué bueno. Yo tengo una pregunta. Sí. Y acá también voy sin pelos en la lengua. Cuando tenés una cita, o sea, claramente ahora ya tenés pareja estable y es la definitiva, pero imagínate que estás saliendo con gente. ¿Lo decís en la primera cita? Yo no, cierto, no lo hice nunca en la primera cita, a no ser que lo quisiera descartar de una manera irresponsable. Y les proponemos a nuestras personas de la fundación, no hacerlo. ¿Por qué? Porque finalmente tú te tienes que dar la oportunidad de que te conozcan por lo que eres, no por el virus. O sea, si el otro se va a enganchar conmigo es por lo que yo soy. Entonces yo me tengo que dar la oportunidad a que me conozcan, ¿cierto? Porque el otro también tiene que tener los elementos para hacer una elección. ¿Qué es lo que sí decimos? Ni ponerme en riesgo en términos de la vida, porque yo vengo de Colombia y no es estigmatizarnos, pero venimos de un país violento. Nosotros tenemos zonas donde le dan un diagnóstico a una mujer y la tiran a la Mona. La Mona es el río Cauca, uno de los ríos más grandes de Colombia. Eso es ponerte en riesgo. Estamos en lugares y en ciudades donde existe el conflicto armado, donde decir que tenés VIH te hacen desplazamiento no solamente interno, sino de la ciudad. Le toca a uno moverse. Entonces decirlo de primer momento es un poco riesgoso, es un poco irresponsable, pero también un poco injusto, porque yo no soy un diagnóstico. O sea, yo quiero que me conozcan por lo que hago, por lo que soy, por lo que puedo proponer, por lo que puedo ofrecer y también por lo que puedo recibir. Entonces decirlo de primera manera, no. Ahora, si te encontrás con la persona que te dice, ¿y por qué no me lo dijiste de primera? Claro, no te puede decir, me estafaste. Yo caí en tus redes. No, yo pienso que, sí, claro, eso pasa, pero ojo, yo no puedo exponer al otro, ¿cierto? O sea, si vamos a tener una relación sexual, yo lo tengo que cuidar y eso tiene que estar claro desde el inicio. También porque yo tengo derecho a mi intimidad. O sea, eso hace parte de mi intimidad, pues ya en mí no, pues es un tema público y este fin de semana en Colombia pues se hizo público porque pues se salió una nota periodística hablando sobre la experiencia, pero cada persona tiene el derecho a su intimidad, no tiene por qué contarlo de una manera, de una vez si yo no estoy poniendo en riesgo al otro. Ok. Y te voy a hacer una última pregunta, que para mí es la más importante. Hablaste de la muerte, hablaste del amor, pero ¿y Dios? Claro, ese es un tema que fue constante y que yo creo que a hoy es una respuesta que me pude dar, pero que puedo seguir construyendo. Y es tener la posibilidad de encontrarme en un espacio donde puedo ser yo mismo. ¿Cierto? Yo ya soy un hombre maduro y he contado mi vida desde los 13 años. Ahí hay un lapso de tiempo de búsqueda. O sea, de búsqueda no solamente de quién soy yo, sino por las preguntas fundamentales, el tema de la existencia, el tema de mi sentido de vida, el tema del otro.
Yo le compartí a alguien, pues cuando hice mi circuncisión, y es en el momento de la circuncisión siempre se me vino a la palabra, a la mente una palabra, y era la pregunta que Dios le dice a Caín: ¿dónde está tu hermano? En última instancia, la pregunta por Dios es la pregunta por el otro. Es la pregunta por la misión que yo tengo en construir al otro, pero construirme caminando con el otro, con la otredad. En última instancia, en mi caso, la pregunta por la fe es la pregunta por creer en mí y por creer en el otro, con relación al poder caminar juntos, al otro, a la otra, al otro. Esa es mi respuesta sobre la fe. Por eso llego, creo que, al judaísmo y abrazo el judaísmo y me enamoro del judaísmo, porque no es otra cosa y no es otra experiencia que poder conectarme conmigo mismo y ser verdaderamente quien soy. O sea, decir, aquí puedo ser yo en una cultura determinada, en una tradición determinada, en una manera, y lo voy a decir así, de interpelar también a Dios. Y eso no lo puedo encontrar, o no lo puedo encontrar en otra manera que no fuera esta. Andrés, muchas gracias por estar acá. Bueno, no, a ustedes. Ori, muchas gracias. Yo siempre los veo detrás de pantalla desde Colombia y bueno, nunca pensé el haber estado acá. Pero muchas gracias, los invitamos a visitar la página de la Fundación. Trabajamos con indígenas, con afro, con población en general, pero sobre todo con los que más lo necesitan. Una cosa es ser una población vulnerable, que todos somos vulnerables, y otra cosa es ser una población vulnerabilizada. Y es doblemente vulnerable, invisibilizada, sin posibilidad de la información, sin posibilidad a los servicios. Ancla no es otra cosa que un territorio para acceder a lo que es fundamental. Es el tema de la salud y el tema de la dignidad de la persona. Gracias, Andrés.